Mientras todo esto sucedía en Dunwich, una fase más tranquila, pero a la vez más espiritualmente desgarradora, se había estado desenmarañando tras la puerta cerrada de una habitación repleta de estanterías en Arkham. El curioso diario manuscrito de Wilbur Whateley, entregado a la Universidad de Miskatonic para su traducción, había provocado multitud de discusiones y generado preocupaciones entre los expertos de lenguas tanto antiguas como modernas, siendo una incógnita incluso el mismo alfabeto utilizado, del cual solo podía afirmarse un cierto parecido general con el árabe profusamente deformado utilizado en Mesopotamia, pero siendo, en última instancia, desconocido por completo. La conclusión a la que llegaron los lingüistas fue que el texto contenía un alfabeto artificial, sirviendo en cierto modo de código de cifrado, pero ninguno de los métodos de desencriptado utilizados en la ciencia criptográfica parecían revelar pista alguna al respecto, por muchos idiomas en los que se basaran para probar su eficacia. Los antiguos libros obtenidos en la residencia Whateley, aunque eran cautivadoramente interesantes y, en algunos casos, prometían abrir nuevas y preocupantes vías de investigación tanto entre hombres de ciencia como entre filósofos, no servían de ayuda para descifrar el diario. Uno de los libros, un tomo pesado con un cierre de hierro, estaba escrito en otro idioma desconocido, aunque uno de una especie totalmente distinta al del diario, más parecido al sánscrito que a cualquier otra lengua. El diario, o libro de contabilidad o registro, solo sabe Dios que era en realidad, fue puesto al cuidado del Dr. Armitage, tanto por su interés particular en el asunto de los Whateleys, como por sus amplios conocimientos de lingüística y de las fórmulas místicas de la antigüedad y la Edad Media. Armitage tenía la hipótesis de que el alfabeto podía ser esotérico, utilizado por ciertas sectas prohibidas descendientes de tiempos antiguos, y que podía haber heredado formatos y tradiciones de los hechiceros del mundo sarraceno, pero no consideraba este hecho un asunto vital, dado que sería innecesario conocer el origen de los símbolos si, como él teorizaba, el código de cifrado se había aplicado sobre una lengua moderna. En su opinión, y considerando la enorme cantidad de texto involucrado, quien había escrito el diario debía haber evitado el incordio adicional de utilizar una lengua que no fuera la suya propia, salvo, quizás, para ciertas fórmulas y encantamientos. Por ello, Armitage enfrentó la tarea de descifrar el manuscrito, suponiendo que la mayor parte del texto estaría escrita en inglés. El Dr. Armitage sabía, gracias a los repetidos fracasos de sus colegas, que se trataba de un enigma profundo y complejo y, por tanto, no merecía la pena dedicar ni ápice de esfuerzo a buscar una solución simple al problema. Durante todo agosto se consagró a acumular todo el conocimiento de que fue capaz en criptografía, usando como fuente su propia biblioteca. Noche tras noche se sumergió en los misterios y secretos de la poligrafía de Trithemius, el de Furtivus Literatum Notis de Giambattista Porta, el Trade des Chiffres de Vigenère, la Cryptomenesis Petefacta de Falconer o los tratados del siglo XVIII de Davies and Thickness, pero también de autores modernos como Blair, Van Marter o Clover. Con el tiempo, acabó por convencerse de que se encontraba frente a uno de esos increíblemente sutiles y diabólicamente ingeniosos criptogramas, en los que ha de utilizarse gran multitud de listas de correspondencia alfabética, como si de las tablas de multiplicar se tratara, mientras el mensaje parecía estar compuesto de palabras clave arbitrarias, ordenadas y conocidas solo por aquellos iniciados en sus misterios. Los autores antiguos resultaron de mayor ayuda que los modernos, lo que llevó a Armitage a deducir que el código con el que el texto se había cifrado debía ser uno de gran antigüedad, sin duda pasado de padres a hijos a través de un largo linaje de investigadores de lo místico. Más de una vez pensó el Dr. Armitage que comenzaba a vislumbrar la proverbial luz del día, solo para, acto seguido, toparse con un obstáculo previamente desconocido. Pero a medida que se acercaba septiembre, el cielo comenzó a despejarse. Ciertas letras, tal y como eran usadas en partes concretas del manuscrito, destacaban definitiva e inconfundiblemente. Era ahora evidente que el texto original había sido escrito en inglés. La tarde del segundo día de septiembre cayó la última de las barreras a las que se enfrentaba el Dr. Armitage y, por primera vez, pudo leer un pasaje completo de los anales de Wilbur Whateley. Se trataba, sin duda, de un diario, como todos habían hipotetizado desde el primer momento, y estaba escrito con un estilo que claramente mostraba esa mezcla característica de su autor, una combinación de erudición en lo místico y analfabetismo en lo general. El primer pasaje que Armitage descifró, una entrada del diario con fecha 26 de noviembre de 1916, demostró ser harto alarmante e inquietante. No en vano, recordó el doctor, el pasaje había sido escrito por un niño de apenas 3 años y medio con el aspecto de un muchacho de 12 años. Hoy he aprendido el ACLO para el Sabbat. Funcionó. No me gusta, se puede responder desde la colina.
Eso del piso de arriba me lleva más ventaja de lo que pensaba. No tiene mucho cerebro de tierra. Disparé a Jack, el perro de Elan Hutchin, cuando me quiso morder. Elan dice que me matará si muere. No creo que lo haga. El abuelo me hizo cantar la fórmula Do anoche. Creo que vi la ciudad interior en los dos polos magnéticos. Iré a esos polos cuando la Tierra sea vaciada, si no soy capaz de abrirme paso cuando lo intente con la fórmula Do Na. Los del aire me dijeron durante el Sabbath que pasarán años antes de que pueda vaciar la Tierra. Creo que el abuelo estará muerto para entonces, así que tendré que aprenderme los ángulos de los planos y todas las fórmulas entre Ir y el Ngr. Los de fuera ayudarán, pero no pueden tomar forma corpórea sin sangre humana. Lo del piso de arriba parece que va a tener la forma adecuada. Puedo verlo un poco cuando hago el signo Boorish, cuando soplo el polvo de Ibn Ghazi hacia él. Está cerca, como ellos en la noche Walpurgis en la colina. La otra cara puede que se desgaste un poco. Me pregunto qué aspecto tendré cuando se vacíe la tierra y no queden terrícolas en ella. El que vino con el Aklo Sabaoth dice que puede ser transfigurado. Hay mucho en lo que trabajar en mi apariencia. El Dr. Armitage amaneció cubierto de sudor frío por el terror, pero sumido en un frenesí de concentración por el insomnio. No había soltado el manuscrito en toda la noche, pasando página tras página con manos temblorosas bajo la luz eléctrica de su escritorio, leyendo tan deprisa como podía descifrar el texto críptico. Nervioso, había telefoneado a su esposa para avisar que no volvería a casa esa noche, pero cuando ella ya se pasó por su despacho para llevar algo de desayuno, el doctor apenas pudo probar bocado. Se pasó el día entero leyendo, deteniéndose solo, con gran irritación, para aplicar de nuevo la complicada clave de cifrado cada vez que era necesario. A mitad de la siguiente noche logró dar una cabezada en su silla, pero no tardó en despertar de entre una maraña de pesadillas casi tan horribles como las verdades y las amenazas a la existencia del hombre que estaba descubriendo en el texto. La mañana del 4 de septiembre, el profesor Rice y el doctor Morgan insistieron en visitarle, pero acabaron por marcharse temblorosos y con el rostro ceniciento. Esa misma tarde, Armitage decidió intentar dormir en su cama, pero solo logró conciliar un sueño intermitente. Al día siguiente, miércoles, volvió al manuscrito y comenzó a tomar gran multitud de notas, tanto de las secciones que estaba descifrando en ese momento como de las que ya había traducido. Durante la madrugada siguiente logró dormir un par de horas en la cómoda silla de su oficina, pero antes del amanecer se hallaba trabajando de nuevo en el manuscrito. Al caer la tarde, su médico, el Dr. Hartwell, le llamó para insistir en que dejase de trabajar de esa manera. Armitage se negó, por supuesto, revelando que era de vital importancia que finalizara la lectura del diario y prometiendo una explicación cuando llegara el momento apropiado. Esa tarde, según llegaba el ocaso, el doctor terminó, por fin, su terrible escrutinio y se reclinó exhausto en la silla. Su mujer, al traerle la cena, lo encontró en un estado medio comatoso, pero lo bastante consciente como para alertarla cuando vio que su mirada se deslizaba hacia las notas que había tomado. Levantándose, aunque débil, recogió los papeles en los que había garabateado y los selló en un enorme sobre, que guardó de inmediato en el bolsillo interior de su abrigo. Aunque logró hacer acopio de fuerzas y llegar hasta su casa, era obvio que necesitaba atención médica, por lo que llamaron al Dr. Hartwell. Cuando éste lo dejó en su cama, el Dr. Armitage solo podía murmurar una y otra vez: «En el nombre de Dios, ¿qué podemos hacer?». El Dr. Armitage logró finalmente dormir, aunque al día siguiente deliraba. No dio explicaciones de ningún tipo a Hartwell, pero, en sus momentos de lucidez, habló de la necesidad imperante de una larga conversación con Rice y Morgan. Sus desvaríos más alocados eran, desde luego, alarmantes, incluyendo frenéticas súplicas de que algo oculto en una granja tapiada fuera destruido, además de fantasiosas menciones a un cierto plan de extinción tanto de la raza humana como de toda vida animal y vegetal en la Tierra, orquestado por una terrible y antigua raza de seres de otra dimensión. El doctor proclamaba a gritos que el mundo estaba en peligro, que esos seres primigenios pretendían vaciarlo y arrastrarlo lejos del sistema solar y del plano de las cosas materiales y llevarlos hasta otro plano, o fase de existencia, del cual el planeta parecía haberse desprendido hace más de un Google de eones. En otras ocasiones pedía a gritos el temido Necronomicon o el Daemonolatreia de Remigus,
los cuales, al parecer, esperaba encontrar alguna fórmula con la que mantener a raya el peligro que se había invocado. ¡Detenedlos! ¡Detenedlos!, gritaba con vehemencia. ¡Esos malditos Weasley quieren dejarlos entrar! Y lo peor de todo, aún está por llegar. Decidle a Rice y Morgan que hemos de hacer algo. Es un asunto peliagudo, pero sé fabricar el polvo. No ha sido alimentado desde el 2 de agosto, cuando Wilbur falleció, y a este ritmo... Armitage tenía una salud envidiable, pese a sus 73 años, y logró superar su trastorno esa noche y dormir. Todo sin sufrir ni un poco de fiebre. Se levantó tarde el viernes, con la cabeza despejada, aunque con un miedo insistente y un tremendo sentido de la responsabilidad ante la situación del momento. El sábado por la tarde se sintió lo bastante bien como para dirigirse a la biblioteca y convocar a Rice y Morgan a una reunión. El resto del día y la noche que lo siguió, los tres hombres torturaron sus mentes con las más alocadas especulaciones y los más desesperados debates. Abrieron extraños y terribles tomos voluminosos de los estantes y de otros lugares de almacenamiento seguros. Copiaron diagramas y fórmulas en confusa abundancia y con prisa febril. No quedaba rastro de escepticismo. Los tres hombres habían visto el cadáver de Wilbur Weasley mientras yacía en el suelo de una habitación de ese mismo edificio y, desde entonces, ninguno de los tres se sentía inclinado a tratar el diario como los desvaríos de un lunático. Había división de opiniones sobre si debían o no avisar a la Policía Estatal de Massachusetts, pero la decisión final fue no hacerlo. Había en juego elementos que, simplemente, eran imposibles de creer para quien no hubiera sido testigo directo, como se había demostrado durante alguna de las investigaciones. La reunión finalizó, bien entrada la noche, sin haberse decidido un plan concreto, pero Armitage pasó el domingo siguiente sin descansar, comparando fórmulas y mezclando componentes químicos traídos del laboratorio universitario. Cuanto más meditaba sobre el infernal diario, más inclinado estaba a dudar de la eficacia de cualquier agente material a la hora de erradicar la entidad que Wilbur Weasley había dejado atrás a su muerte. Esa entidad que amenazaba la Tierra y que, aunque Armitage no lo sabía, estaba a pocas horas de liberarse y convertirse en el muy recordado horror de Dunwich. El lunes supuso más de lo mismo para el Dr. Armitage, pues la tarea que le ocupaba requería una eternidad de experimentación e investigación. Sus siguientes consultas al monstruoso diario provocaron múltiples cambios en plan, por lo que el doctor comprendió que, al final, era inevitable ciertas dosis de incertidumbre. Para cuando llegó el martes, el doctor tenía en mente unas líneas de actuación claras y estaba convencido de que podría viajar a Dunwich antes de que pasara una semana. Pero entonces, el miércoles, llegó la gran conmoción. Escondido en una de las páginas menores del diario Arkham Advertiser, se hallaba un corto y jocoso artículo de la asociación de prensa. Un artículo que hablaba de un gargantuesco monstruo, sin duda causado por el whisky de garrafón de Dunwich. Armitage, anodado por lo que había leído, telefoneó a Rice y a Morgan. Los tres discutieron hasta bien entrada la noche y el día siguiente fue un ir y venir de preparativos apresurados por parte de los tres. Armitage bien sabía que estaban a punto de interponerse ante unos poderes terribles, pero no veía alternativa para anular esa otra intromisión, aún más insidiosa y maligna, que habían hecho otros antes que él. Armitage, Rice y Morgan comenzaron su trayecto en automóvil hacia Dunwich en la mañana del viernes siguiente, llegando a la aldea esa misma tarde. Era un día apacible, pero, incluso bajo la brillante luz del sol, podían notar que una opresiva calma y un ominoso pavor se cernían sobre las extrañamente curvadas colinas y las oscuras y profundas gargantas de la afligida región. De cuando en cuando, podían observar, en lo alto de las montañas y colinas, uno de los demacrados círculos de piedra recortarse contra el cielo. No tardaron en sospechar que algo horroroso había sucedido y tras notar el ambiente de silencioso terror en la tienda de Osborne, comenzaron a indagar. No tardaron en descubrir la aparente aniquilación de la familia y el hogar de Elmer Frey. Pasaron toda la tarde recorriendo Dunwich e interrogando a los lugareños sobre lo ocurrido, y también vieron con sus propios ojos, pese a las crecientes punzadas de terror, las deprimentes ruinas de la casa Frey, los persistentes restos de pegajosa sustancia, las blasfemas huellas en el patio de la casa, el malherido ganado de Seth Bishop y los enormes rastros de destrozada vegetación en múltiples lugares. Tras observar largo y tendido la siniestra roca con forma de altar de la cima de la colina, Armitage llegó a la conclusión de que el camino que iba y venía de la colina del Centinela poseía una importancia casi cataclísmica. Al cabo de un tiempo, y al ser informados de que un equipo de la policía estatal había llegado esa mañana desde Aylesbury, tras el aviso de la tragedia de los Frey, decidieron buscar a los agentes para contrastar su información con la de ellos.
pero eso resultó ser más fácil de decir que de hacer. No lograron encontrar a ninguno de los miembros del grupo de policías por mucho que los buscaron. Habían llegado 5 agentes en un automóvil, pero ahora el automóvil esperaba vacío cerca de las ruinas del patio de los Frey. Los lugareños interrogados por los policías estaban tan sorprendidos y perplejos como Armitage y sus colegas. Al menos hasta que el viejo Sam Hutchins tuvo una idea que le hizo ponerse pálido cual cadáver y tras la cual llamó la atención de Fred Farr con un codazo, para después señalar hacia el frío, húmedo y profundo vacío que se abría cerca de allí. «Por Dios bendito», dijo con voz entrecortada. «Y que no bajaran al prao. Nunca pensé que nadie lo haría con la huella y la peste y los cuerpos ruines chirriando en la oscuridad del mediodía». Un escalofrío sobrevino tanto a los lugareños como a los visitantes, todos sus sentidos alerta de manera instintiva e inconsciente. Armitage, ahora que ya se había enfrentado al horror y sus monstruosos efectos, temblaba ante una responsabilidad que sentía que era suya. La noche estaba al caer, y era en esas horas oscuras cuando la gargantuesca blasfemia se arrastraba en su sobrenatural recorrido. Negotium perambulans in tenebris. El viejo bibliotecario repasó mentalmente las fórmulas que había memorizado y agarró con fuerza el papel que contenía la fórmula alternativa que no había aprendido, comprobando que su lámpara eléctrica funcionara a la perfección. A su lado, Rice tomó de su maleta un rociador metálico como los que se utilizan para combatir a los insectos, mientras Morgan sacaba de un estuche su rifle de caza mayor, en el que confiaba pese a las advertencias de Armitage de que ningún arma mortal les iba a ser de ayuda. Armitage, habiendo leído una y otra vez el horroroso diario, conocía el tipo de manifestación a la que iban a enfrentarse, pero no quiso acrecentar el pánico entre los habitantes de Dunwich con pistas o detalles. Esperaba poder acabar con el horror sin revelar al mundo el carácter del monstruoso ser que se había escapado. A medida que se alargaban las sombras y el sol descendía, los lugareños comenzaron a marcharse a sus hogares, ansiosos por encerrarse en el interior, pese a las pruebas de la inutilidad de las cerraduras y cerrojos humanos frente a una fuerza capaz de doblar árboles y derribar casas si así lo deseaba. Los lugareños se mostraron incrédulos ante el plan de los visitantes, consistente en montar guardia en las ruinas de los Frey, cerca del Prado, y se marcharon de allí sin esperanza alguna de volver a verlos de nuevo. Esa noche volvieron a producirse los extraños sonidos bajo las colinas y los cuerpos ruines silbaron amenazadoramente. De vez en cuando se alzaba una brisa desde la cañada de la fría primavera, llenando el pesado aire nocturno de una pestilencia inenarrable. Una pestilencia que los 3 visitantes ya habían olido en el pasado, cuando fueron testigos de los últimos momentos de la moribunda cosa que se había hecho pasar por humano durante 15 años y medio. Pero nunca llegó ese terror que buscaban. Lo que fuera que se encontraba en la cañada parecía aguardar el momento oportuno, y Armitage confesó a sus colegas la sospecha de que lanzarse al ataque en mitad de la noche era una idea completamente suicida. Lentamente llegó la mañana, y con ella desaparecieron los sonidos nocturnos. Un nuevo día, gris y desolador, se presentaba ante ellos con lloviznas ocasionales, y daba la sensación de que nubes más y más espesas y negras se iban apilando más allá de las colinas del noroeste. Los hombres de Arkham se hallaban indecisos sobre cómo proceder. Tras resguardarse de la cada vez más intensa lluvia bajo uno de los edificios anexos intactos de los Frey, debatieron acerca de las ventajas de esperar o de adoptar una estrategia agresiva y marchar hacia el prado en busca de su monstruosa presa sin nombre. El chaparrón crecía en intensidad y se escuchaba el rugido distante de los truenos, más allá del horizonte. Una sábana de luz les cubrió y, al instante, un relámpago brilló en las inmediaciones, como si hubiera caído directamente sobre el propio prado. El cielo se oscureció sobremanera y los 3 hombres de Arkham rezaron para que la tormenta resultara ser corta y pronto se despejaran los cielos. Una hora más tarde, con el cielo todavía horripilantemente oscuro, escucharon un griterío en la carretera cercana. Al momento se presentó ante sus ojos un grupo de más de una docena de hombres aterrados, todos ellos corriendo, gritando e incluso gimoteando histéricos. Uno de los hombres que iban a la cabeza del grupo comenzó a hablar entre sollozos, provocando que los hombres de Arkham reaccionaran con violencia cuando esas palabras por fin formaron un mensaje coherente. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios,
Por Dios bendito, decía la voz ahogada. se está moviendo, se mueve a esta hora del día, está fuera del prado y moviéndose ahora mismo, y solo Dios sabe cuándo caerá sobre nosotros. El hombre dejó de hablar, respirando entrecortadamente, pero otro de los miembros del grupo continuó su mensaje. Hace menos de una hora, Zeb Wetterly escuchó el teléfono. Era la señorita Corey, la esposa del George, que vive cerca del cruce. Dicen que Luther, el muchacho que tienen contratado, estaban guiando al rebaño de vacas para resguardarla de la tormenta después del gran relámpago. Cuando vio cómo se doblaban los árboles del borde del prado, justo al otro lado de aquí, y podían oler la misma peste que cuando encontró la huella la mañana el lunes pasado. Y la señorita Corey dice que el muchacho ha escuchado un sonido de crujir, pero mucho más de lo que los árboles y arbustos partiéndose podían hacer, y que de repente algo ha empujado todos los árboles de la carretera, y que había ruidos de pisotear y de chapoteo en el barro. Luther no vio nada, solo los árboles y arbustos doblarse y caerse. Y más adelante, donde el arroyo el obispo corre bajo la carretera, ha escuchado un terrible chirrido, y como si el puente sufriera, y ha oído como la madera se empezaba a romper y a partir, y todo ese rato no ha visto nada, solo los árboles y los arbustos doblarse y caerse. Y cuando el sonido se ha alejado en la carretera que va donde el brujo Wetley y la colina del Centinela, Luther le ha echado redaños y ha ido a ver qué había pasado. Dice que era todo barro y agua, que el cielo estaba negro y que el chaparrón estaba borrando las huellas. Pero al principio del prado, donde se habían doblado los árboles, todavía había esa temblor, esa terrible huella. Grandes como barriles, como las que vio el lunes. Llegado a este punto, el primer hombre que les había hablado retomó la palabra. Pero ese no es el problema, solo el principio. Zeb estaba llamando a todo el mundo y todo el mundo estaba escuchando cuando les ha interrumpido una llamada de Seth Bishop. Sally, su ama de llave, estaba atacada de los nervios. La mujer acababa de ver cómo se caían los árboles de la carretera y dice que ha oído un ruido pastoso, como un elefante soplando y pisoteando, dirigido a la casa, y que entonces se ha dado cuenta de la peste terrible y que su chaval, el Chainsey, ha empezado a gritar que olía igual que lo que había olido el lunes en la ruina de los Wetley, y los chuchos estaban ladrando y gimoteando una barbaridad. Y entonces Sally ha gritado de terror y ha dicho que el cobertizo cerca la carretera se acababa de derrumbar como si la tormenta lo hubiera tirado, pero que el viento no era lo bastante fuerte para eso. Todo el mundo estaba escuchando y podíamos oír a más y más gente en la línea alterado. Y, de repente, Sally ha gritado de nuevo y ha dicho que la valla, el porche, se había destrozado, porque no había ni rastro de que lo había roto. Todo el mundo en la línea ha podido escuchar a Chansey y al viejo Seth Bishop gritar también, y Sally estaba chillando que algo pesado había golpeado la casa. No un relámpago ni nada, pero algo pesado contra la fachada. Algo que se lanzaba una y otra vez, y otra, y otra, y otra vez, pero no podía ver nada por la ventana, y entonces... Los rostros de todos los hombres se pintaron con un terror profundo y primal. Armitage, alterado como se encontraba, apenas tenía plomo para hacer que el hombre continuara. Y entonces... Sally ha gritado: ¡ayuda! ¡La casa se cae! En la línea se ha escuchado un choque terrible y una multitud de gritos. Igual que cuando pasó la de la casa de Elmer Frey, solo que... El hombre paró de hablar y otro de los miembros del grupo continuó. Eso es todo. Ni un sonido, ni pillo en el teléfono después de eso. Solo silencio. Todos los que hemos escuchado hemos cogido los coches y los carros y reunido tantos hombres capaces como hemos podido en donde Corey. Y hemos venido aquí a ver qué pensáis que es lo que tenemos que hacer. Aunque yo creo que el castigo es de Dios por nuestra inmoralidad, que ningún mortal puede arreglarlo. Armitage se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar y se dirigió al vacilante grupo de asustados pueblerinos. Tenemos que seguirle el rastro, muchachos. Armitage forzó su voz para que fuera lo más reconfortante posible. Creo que existe una oportunidad de acabar con esto. Todos los hombres aquí presentes saben que esos Wetley eran brujos. Bien. Entonces esto es cosa de brujería y hay que acabar con ello con los mismos medios. He visto el diario de Wilbur Wetley
y he leído algunos de los extraños libros que poseía, y creo que conozco el tipo correcto de hechizo que hay que recitar para hacer que el ser desaparezca. Por supuesto, uno nunca puede estar seguro, pero siempre podemos intentarlo. El ser es invisible, sabía que lo sería, pero hay unos polvos en este rociador que harán que podamos verlo durante unos momentos. Lo probaremos luego. Ese ser es algo nefasto, pero no es tan terrible como habría conseguido Wilbur si siguiera vivo. Nunca sabréis de lo que se ha librado el mundo. Por suerte, solo hay un ser con el que luchar, y no puede multiplicarse. Pero sí que puede hacer un gran daño, así que no podemos dudar en librar al mundo de su presencia. Debemos seguir su rastro, y para ello tenemos que empezar por el lugar que acaba de ser destruido. Que alguien lidere la marcha. Aún no conozco bien vuestros caminos, pero sospecho que habrá atajos que nos ayuden. ¿Qué me decís? Los hombres se revolvieron arrastrando los pies hasta que Sawyer comenzó a hablar mientras señalaba con un delgado dedo a través de la cada vez más densa lluvia. Supongo que pues llega a la tierra de Seth Bishop si cruzas por el campo abajo. Atraviesas el riachuelo donde no cubre y trepas por el campo del Carrier y el bosquecillo de después. Eso te deja la carretera de arriba, muy cerca de donde Seth, un poco al otro lado. Armitage, junto a Rice y Morgan, comenzó a caminar en la dirección que les habían indicado y, lentamente, les siguieron la mayoría de los lugareños. El cielo comenzaba a clarear y parecía que la tormenta ya había pasado. Cuando Armitage tomó un rumbo erróneo sin darse cuenta, Joe Osborne le avisó y tomó la delantera para mostrarle el camino correcto. El coraje y la confianza comenzaban a esparcirse por el grupo, aunque el crepúsculo de la casi perpendicular colina llena de árboles del final de su atajo, entre cuyos tremendamente ancianos árboles tuvieron que trepar, llevó estas cualidades al límite. Para cuando emergieron en la embarrada carretera, el sol se alzaba en el horizonte. Estaban a poca distancia de la casa de Seth Bishop, pero ya podían ver los árboles destrozados y los horriblemente inconfundibles rastros que mostraban qué clase de ser había pasado por ahí. Solo gastaron unos pocos instantes en observar las ruinas más allá de la curva de la carretera. Se había repetido el incidente de los Frey, y nada vivo ni muerto iba a ser encontrado en los cascarones derribados que eran ahora la casa y el establo de los Bishop. Nadie quiso permanecer allí, rodeados de pestilencia y de la pegajosa sustancia como brea, por lo que siguieron de manera instintiva el rastro de huellas, que parecía llevar ahora hacia la destrozada granja de los Wedley y a la cima, coronada por altares de la colina del Centinela. Cuando pasaron junto al lugar de residencia del difunto Wilbur Wedley, todos los hombres se estremecieron con violencia y, de nuevo, la indecisión se mezcló con su fervor. Tenían entre manos un asunto muy serio: rastrear un ser invisible tan grande como una casa, repleto de la viscosa malevolencia de un demonio. Las huellas se alejaban de la carretera junto a las faldas de la colina del Centinela, pero podían ver un rastro reciente en la vegetación aplastada y los árboles caídos junto a la franja de destrucción que marcaba la última ruta de ida y vuelta del monstruo hacia la cima de la colina. Armitage sacó de su equipaje un catalejo de bolsillo de considerable potencia y echó un vistazo a la amplia y verde ladera de la colina. Después le pasó el instrumento a Morgan, cuya vista era más aguda. Tras una breve mirada, Morgan soltó un chillido brusco y pasó el catalejo a Sawyer, indicando cierto punto de la ladera con su dedo índice. Sawyer, patoso como la mayoría de gente no acostumbrada a los aparatos de observación, manipuló el aparato torpemente al principio, pero no tardó en enfocar las lentes con la ayuda de Armitage. Cuando lo logró, gritó mucho más visceralmente que Morgan: ¡Por Dios bendito! ¡La hierba y los arbustos se mueven! ¡Suben colina arriba! ¡Lentamente arrastrándome hacia la cima! ¡Dios sabe hacia dónde! El espectro del miedo se esparció por los corazones de todos los hombres. Una cosa era perseguir a la entidad sin nombre, otra, muy diferente, era encontrarla. Puede que los conjuros funcionaran, pero ¿y si no lo hacían? Un coro de voces comenzó a cuestionar los conocimientos de Armitage sobre la entidad, y ninguna respuesta parecía calmarlos. Todos los presentes sentían su cercanía a unos elementos de la naturaleza y del ser totalmente prohibidos y completamente ajenos a la cuerda existencia humana. Al final, solo los tres hombres de Arkham, el viejo doctor Armitage con su blanca barba, el fornido profesor Rice con su barba gris como el hierro y el joven y esbelto doctor Morgan, ascendieron la montaña.
Tras una larga y paciente explicación sobre su uso y enfoque, dejaron al aterrorizado grupo en la carretera con el catalejo, por lo que fueron observados con detenimiento durante su ascenso. Era un camino difícil y Armitage necesitó la ayuda de sus colegas en más de una ocasión. En lo alto, muy por encima de donde el grupo ascendía con esfuerzo, el ancho rastro temblaba mientras su infernal artífice avanzaba con la prudencia de un caracol. Era obvio que los perseguidores iban ganando terreno. Curtis Wedley, de la rama pura de la familia, se encontraba usando el catalejo cuando el grupo de Arkham se desvió radicalmente del rastro. Avisó de que, evidentemente, el grupo trataba de alcanzar un pico secundario desde el cual observar con distancia el punto en el cual, en esos momentos, la vegetación se aplastaba y doblaba. Esto, en efecto, resultó ser cierto, y el grupo de Arkham logró alcanzar la elevación menor poco después de que la blasfemia invisible hubiera pasado. Wesley Corey, que tenía entonces la lente, avisó a gritos de que Armitage estaba regulando el rociador que Rice portaba, y que algo estaba a punto de ocurrir. La multitud se revolvió inquieta, recordando vívidamente el aviso de que dicho rociador se esperaba que le diera al horror nunca visto unos momentos de visibilidad. 2 o 3 de los hombres de la muchedumbre cerraron los ojos, pero Curtis Wedley cogió el catalejo con un tirón y forzó su vista tanto como pudo. Pudo ver cómo Rice, desde su ventaja posición, algo por encima y por detrás de la entidad, aprovechaba la excelente oportunidad para rociar los potentes polvos con un efecto impresionante. Los que observaron sin el catalejo solo vieron, durante un instante, la sombra de una nube gris, una nube algo más grande que un edificio de tamaño considerable, cerca de la cima. Curtis, que aún observaba con el instrumento, lo dejó caer al espeso barro del camino con un grito desgarrador. El hombre se tambaleó y hubiera caído al suelo hecho un ovillo, de no ser porque un par de los hombres de la multitud le agarraron y sujetaron. El hombre solo era capaz de gemir de manera casi inaudible. ¡Oh, Señor misericordioso! ¡Eso! Se produjo un auténtico caos de preguntas y solo Henry Wheeler pensó en rescatar el catalejo del barro y limpiarlo. Curtis estaba completamente ido, vacío de cualquier coherencia. Incluso réplicas aisladas era demasiado para su pobre mente. Más grande que un granero, todo hecho de cuerda que se revuelven. La cosa entera tiene la forma de un huevo más grande que nada en el mundo, con docenas de patas, como cabezas de gamatos que se callan cuando pisa. No hay nada sólido en su cuerpo, todo es como gelatina y hecho de distintas cuerdas que se retuercen. O de tronco que le salen de los costados, grandes como chimeneas y todas lanzándose y abriéndose y cerrándose, todo color gris con anillo, azules o morados y oh Dios, por Dios bendito, esa cara es lo más alto. Sea lo que fuera lo que acabara de recordar haber visto, resultó ser demasiado para el pobre Curtis. El hombre perdió el conocimiento sin decir nada más. Fred Farr y Will Hutchins lo llevaron hasta el borde de la calzada y lo tumbaron en la húmeda hierba. Sin dejar de temblar, Henry Wheeler dirigió el catalejo de nuevo hacia la colina para tratar de observar. A través de la lente pudo ver a 3 diminutas figuras que parecían tratar de correr hasta la cima tan rápido como la inclinada ladera les permitía. Solo vio esas figuras, nada más. Fue entonces cuando todos los presentes notaron un ruido impropio de la estación actual. Un ruido que venía del profundo valle tras la colina, e incluso de entre los matorrales y arbustos de la propia colina del Centinela. Ese ruido no podía ser otro que el canto de incontables cuerpos ruines, elevando sus estridentes coros como para revelar una oculta nota de tensa y malévola expectación. Earl Sawyer fue el siguiente en utilizar el catalejo. Tras un largo vistazo, informó de que las 3 figuras se hallaban ahora paradas en la cresta más alta de la formación rocosa, prácticamente a la misma altura que el altar de piedra, pero separados por una considerable distancia. Una de las figuras, comentó el lugareño, parecía elevar las manos por encima de la cabeza cada cierto tiempo, como siguiendo patrones o intervalos rítmicos. En el instante en que Sawyer mencionó la situación, el resto de la muchedumbre creyó poder escuchar un sonido, a todas luces melodioso, en la lejanía, como si en lo alto de la colina una de las figuras estuviera acompañando los gestos con una ruidosa invocación o cántico. La curiosa silueta en ese lejano pico estaba, sin duda, ofreciendo un impresionante espectáculo infinitamente grotesco, pero ninguno de los hombres que estaban siendo testigos se encontraban de humor para comentar las cualidades estéticas del mismo.
Wheeler, arrebatándole a Sawyer el catalejo. Los cuerpos ruines continuaron cantando, cada vez más salvajemente y siguiendo un ritmo irregular, singularmente curioso y completamente distinto al del ritual del que eran testigos. Aunque no había a la vista ningún tipo de nube, la luz del día se apagó de repente. Un fenómeno del todo peculiar y, por supuesto, comentado por todo el grupo de lugareños. Podían sentir cómo un ruido estrepitoso comenzaba a nacer bajo las colinas, mezclado de forma extraña con otro sonido armónico, igualmente estruendoso, que claramente venía de los cielos. En lo más alto destelló un relámpago, provocando que la fascinada muchedumbre alzara la vista en busca de los primeros signos de una tormenta. Las rítmicas invocaciones de los hombres de Arkham se habían vuelto inconfundibles y Wheeler, que había vuelto a observar por el catalejo, comentó que las otras dos siluetas se habían unido ahora al rítmico subir y bajar de brazos de la primera. El viento les trajo los frenéticos ladridos de un perro en alguna granja lejana. El cambio de luz a oscuridad se acrecentó y la multitud miró al horizonte con confusión. Una especie de oscuridad con tonos morados, nacida únicamente del oscurecimiento espectral del azul del cielo, caía ahora sobre las colinas rugientes. De nuevo brilló un relámpago, más luminoso aún que el precedente, y la multitud murmuró con sorpresa ante la especie de niebla que la repentina descarga había iluminado y que vieron rodear el altar de piedra de lo alto de la colina. Los cuerpos ruines continuaron su irregular canto, como si de los arrítmicos latidos de un corazón de otro mundo se tratara. Los tensos hombres de Dunwich se prepararon para la amenaza imponderable de la que la sobrecargada atmósfera parecía estar infundida. No hubo aviso ni advertencia para lo que sucedió a continuación. Unas profundas, rasgadas y roncas vocalizaciones que jamás podrán borrar de su memoria los hombres que formaban la aterrada muchedumbre. No procedían de una garganta humana, pues no posee el hombre órganos capaces de producir tamañas perversiones acústicas. Más de uno habría asegurado que la fuente de ese terrible sonido era el propio infierno, si no hubiera sido tan dolorosamente evidente que provenían del altar de piedra de la cima de la colina. Era casi un error llamarlos siquiera sonidos, pues gran parte de ese abominable timbre infrasonoro hablaba a ciertos remansos de la conciencia y el terror de un hombre, mucho más sutiles que el propio oído. Pero no hay otra forma de llamarlo, pues su forma era, indiscutiblemente, aunque de un modo vago y poco tangible, la de palabras a medio articular. Sonaban alto y fuerte, tan alto y tan fuerte como los estruendos y truenos por encima de los cuales se hacían eco, y, sin embargo, no provenían de ningún ser que pudieran observar. Por tanto, puesto que la imaginación puede trazar ciertos paralelismos y sugerir como la fuente de dichas vocalizaciones un ser del plano de los entes no visibles, la ya de por sí apretada multitud a los pies de la montaña se juntó aún más, aterrados ante un golpe que su instinto les decía que estaba a punto de llegar. Parecía recitar el espantoso graznido de fuera de este mundo. El ímpetu de las palabras parecía haber flaqueado, como si una aterradora lucha psíquica estuviera teniendo lugar. Henry Wheeler forzó la vista para tratar de observar los detalles de la cima con el catalejo, pero solo logró ver 3 figuras humanas de grotescas siluetas, todas ellas moviendo los brazos con furia a medida que realizaban extraños gestos y el hechizo se acercaba al clímax. ¿De qué negros pozos de terror y miedo del Aqueronte? ¿De qué insondables abismos de conciencia de más allá del cosmos? ¿De qué oscuro y hace eones olvidado lugar venían esas atronadoras palabras solo medio articuladas? En ese momento, el estruendo ganó en fuerza y coherencia, invadido de un cruel, completo y definitivo frenesí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Padre! ¡Padre Yog-Sothoth! Pero había llegado al final. El pálido grupo que esperaba junto a la carretera no volvería jamás a escuchar esas sílabas, aunque tardarían en olvidar la impresión provocada por las palabras que se habían derramado de manera atronadora y furiosa desde el frenético hueco junto al altar de piedra. Palabras que habían sido pronunciadas indiscutiblemente en inglés. No las oirían de nuevo, no.
pero un nuevo sonido les hizo retroceder con violencia. Un terrorífico crujido que parecía estar hendiendo las colinas. Un repicar ensordecedor y cataclísmico cuyo origen, ya fuera sobre la tierra o en los cielos, no fue capaz de identificar ninguno de los que lo escucharon. Un solitario relámpago salió disparado desde el púrpura cenit del horizonte hasta golpear el altar de piedra, provocando que una ola de invisible fuerza descendiera desde lo alto de la colina, acompañada de una marea de indescriptible pestilencia, recorriendo la campiña al completo. Árboles, hierbas y matorrales, todos fueron zarandeados por la onda expansiva. La multitud manteniéndose en pie a duras penas ante el asalto doble de la fuerza imparable y el letal hedor que amenazaba con asfixiarles. Los perros aullaban en las granjas lejanas y la verde hierba y el follaje se marchitaron hasta adquirir un extraño y enfermizo tono amarillo verdoso. Y tanto los campos como los bosques quedaron cubiertos por los cuerpos de los cuerpos ruines muertos. La pestilencia no tardó en desaparecer, pero la vegetación nunca volvió a su estado natural. Aún hoy en día hay algo raro y sacrílego en lo que crece alrededor de esa imponente colina. Curtis Wedley acababan de recuperar el sentido cuando los hombres de Arkham terminaron su lento descenso, iluminados por rayos de sol de nuevo brillantes y sin mácula. Todos mostraban rostros serios y se mantenían silenciosos, como si estuvieran conmocionados por recuerdos y reflexiones incluso más aterradoras que las que había lanzado al grupo de lugareños a un estado de temblorosa cobardía. Su respuesta ante el batiburrillo de preguntas que les lanzaron fue simple. Los tres negaron con la cabeza y reiteraron un detalle de vital importancia. Esa cosa se ha ido y no va a volver, dijo Armitage. Ha sido separado en los componentes con los que estaba formado en principio y no puede volver a existir de nuevo. Era una imposibilidad en un mundo normal. Tan solo una parte ínfima del mismo estaba compuesto de materia tal y como nosotros la conocemos. Era como su padre, y con él ha vuelto la mayor parte de su esencia, a un difuso plano o dimensión fuera de nuestro universo natural. Un abismo desde el cual solo los más malditos ritos de blasfema brujería humana podían haberle invocado en esa colina. Se produjo un breve silencio y, durante esa pausa, los esparcidos pensamientos del pobre Curtis Wedley comenzaron a recuperar cierta semblanza de continuidad. El hombre se llevó las manos a la cabeza con un gemido. Sus recuerdos parecían haber retomado el hilo justo donde lo habían perdido momentos antes, y el horror de lo que había visto y le había mandado al abrazo de la inconsciencia le sobrevino de nuevo. ¡Oh, Dios mío! Esa especie de cara en lo alto de la cosa, con sus ojos rojos y débil pelo de albino, sin barbilla, como la de los Wedley. Era como un pulpo, un 100 pies, una araña, pero había una cara parecida en la de un hombre encima y se parecía a la del brujo Wedley, pero... Curtis dejó de hablar, exhausto como estaba por el trauma, mientras el grupo de lugareños al completo le miraba fijamente, con una perplejidad que no acababa de cristalizar en terror puro. Solo habló el viejo Zebulon Wedley, conocido por recordar de vez en cuando cosas antiguas, quien llevaba bastante rato callado. Hace ya 15 años, dijo con el anciano. Hace 15 años que escuché al viejo Wedley decir que un día escucharíamos al hijo de Lavinia gritar el nombre de su padre en lo alto de la colina Centinela. Joe Osborn le interrumpió para preguntar de nuevo a los hombres de Arkham. ¿De qué diablo se trata? ¿Cómo pudo el joven Wedley conjurarlo al mismo aire? Armitage escogió cuidadosamente sus palabras. Era principalmente un tipo de fuerza que no pertenece a nuestro mundo. Un tipo de fuerza que actúa, crece y toma una forma siguiendo unas leyes distintas a nuestras leyes de la naturaleza. No tenemos derecho a invocar a esas entidades desde donde moran, y solo las personas y los cultos extremadamente perversos lo intentan. Había algo de esa fuerza en el propio Wilbur Wedley, lo suficiente para convertirle en un demonio y en un monstruo precoz, lo bastante para hacer de su muerte un recuerdo perturbador. Voy a quemar este maldito diario y, si tenéis una pizca de raciocinio, vosotros dinamitaréis ese altar de piedra de lo alto de la colina y derribaréis todos los círculos de piedra de las otras colinas. Son esas cosas y ese conocimiento los que trajeron a esos seres que tanto le gustaban a los Wedley, seres que pretendían cruzar a este mundo tangible para erradicar a la humanidad de la faz de la tierra y arrastrar a nuestro mundo a un lugar sin nombre para un propósito sin nombre.
Pero en lo que se refiere a esa cosa que acabamos de desterrar, los Weasley lo criaron para ser parte de los terribles planes que habían elaborado. Creció rápido y se volvió enorme por la misma razón por la que Wilbur lo hizo, pero a un ritmo incluso mayor que el de Wilbur, porque había más de ese lugar extraño en él. Así que preguntar de dónde y cómo lo conjuró no tiene sentido, porque no lo conjuró Wilbur, era su hermano gemelo, pero un hermano que se parecía más a su padre que él.